Sí, ya. Bueno, yo quería darles, honorables congresistas, un contexto de lo que está pasando en la provisión de servicios públicos en el país, porque hemos hablado de Electricaribe, pero el tema de los servicios públicos es un tema que aqueja a los colombianos. Todos ustedes, siendo políticos, trabajadores, saben que cuando uno llega a un municipio, la primera queja de la comunidad son las altas tarifas que están pagando los colombianos por los servicios públicos, y unos servicios que realmente hay que decir, señor ministro y señor superintendente, no son de la calidad que los colombianos están esperando. Los colombianos se sienten pagando excesivamente por un servicio que a duras penas reciben. En la finalidad del Estado colombiano, en la Constitución Política, doctor Serpa, usted lo sabe, dicen es finalidad del Estado la prestación de los servicios públicos, de manera que este no es un tema menor. Se trata de uno de los temas que hacen parte del corazón de la existencia del propio Estado. Y precisamente por eso la Constitución del 91 permitió que el Estado preste directamente el servicio o que lo contrate con un privado. Y cuando lo contrata con un privado, no pierde la obligación de seguir siendo quien provee el servicio público. ¿Y esto qué significa? Pues que definitivamente el Estado tiene que garantizar la calidad, la constancia y el precio de ese servicio. Y para eso la Constitución lo que permitió fue que no solamente hubiera vigilancia de la producción de los bienes y servicios, sino que le entregó al Ejecutivo la manera como puede organizar los servicios públicos. Este Congreso fue despojado de las facultades de regular el tema de las tarifas y la política en general de servicios públicos. Se le entregó a 3 entidades, la CREC, la CRAC, la CRT, que se encargan de hacer la política pública para los servicios, de manera que corresponde al Ejecutivo hacerlo. Y por otra parte tienen la Superintendencia de Servicios Públicos, con la cual se supone que el Estado apalanca estas políticas y se dedica a la inspección y vigilancia de todo lo que ha venido pasando con la prestación de servicios públicos. La Superintendencia es una entidad muy poderosa. En el presupuesto que acabamos de aprobar, o que aprobó este Congreso porque nosotros lo votamos negativamente, le asignaron 125.000 millones. De manera que es una entidad con recursos. Y sin embargo yo les quiero mostrar que la situación de lo que está pasando en la vigilancia de los servicios públicos es francamente lamentable. Lo primero que quiero hablarles es de lo que está pasando en términos de la discusión política que estamos teniendo sobre los servicios públicos. Este Congreso debe saber qué es lo que se está discutiendo. La CREC, que es la encargada de regular los servicios de electricidad y gas, según la ley 142 y 143, que regula los monopolios, que debe garantizar que haya buenos precios, competitivos y calidad para los colombianos, pues tiene nada más ni nada menos que los siguientes tópicos bajo discusión, honorable senador Serpa. Aquí están en esta gráfica que ustedes pueden ver la energía, el gas, el combustible líquido y el GLP, que es el gas propano, el de las pipetas que todos conocemos. Y esas cadenas tienen el generador, la transmisión, los distribuidores y los comercializadores. Lo que ustedes ven con un signo ¿qué será? Un chulo, eso está en discusión hoy en día, es decir, son políticas que hoy se están discutiendo en la CREC y políticas que van a tener un impacto definitivo sobre la manera como quedan regulados los servicios públicos. Por ejemplo, los generadores de energía, ¿cómo vamos a regularlos? La transmisión de la energía, los problemas de las líneas de acceso a todas las ciudades, los distribuidores, y ese que está en ese círculo significa que tiene un enorme problema, porque en el tema de los distribuidores hay la pelea sobre si la calidad de la distribución que están haciendo debe influenciar la tarifa que se va a pagar. Eso impactaría, por ejemplo, negativamente a Electricaribe, que terminaría, senador Galán, teniendo que cobrar una tarifa más baja porque la calidad de su servicio es menos buena. En el tema de comercializadores, ¿quién los va a seguir comercializando y si seguimos permitiendo que se integren los distribuidores y los comercializadores? En el tema de gas, está en discusión toda la cadena en términos de qué se va a hacer de política en esos aspectos. En el tema de combustibles líquidos, se está iniciando la cuestión sobre si realmente el productor de biocombustibles está siendo debidamente remunerado, porque algunos estudios mostrarían que estamos pagando más por los biocombustibles de lo que deberíamos pagar y que si efectivamente se hacen los ajustes, la gasolina, senadora Guerra, podría bajar entre 300 y 500 pesos para los usuarios finales.
Y también en el tema del gas propano, el tema de la producción del gas propano, que como les decía, es el que está en las pipetas. Pero en el tema del gas propano también hay unos temas que son fundamentales, a los cuales me voy a referir más adelante, que impactan al segmento más pobre de la población colombiana, y que, óiganlo, queridos congresistas, el gas propano, que es el que consume la población más pobre de Colombia, en el campo colombiano, senador Serpa, no tiene subsidio. Me imagino que ese será un tema que les va a interesar. Pero hablemos de la superintendencia. Como les contaba, la superintendencia es el mecanismo que tiene el presidente de la República para ejercer control, inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. ¿Y qué está pasando con la superintendencia? Vayamos a la gráfica de acueducto y alcantarillado. Otra más adelante. Total de quejas recibidas entre el 2011 y 2016, en los últimos 5 años, 156.419 quejas de usuarios, senador. Y entonces usted me dirá, bueno, ¿y eso es que ha venido empeorando o mejorando? Ahí tienen la gráfica. La línea anaranjada lo que les muestra es que ha venido aumentando. Los usuarios colombianos están desesperados con los servicios públicos que reciben. Y entonces usted mira, de las 156.000 quejas que ha recibido la superintendencia, siguiente, de las 156.000 quejas que ha recibido la superintendencia, es que esto parece mentira, 156.000 quejas, senadora Susana, han sancionado 153 empresas, senador Serpa. Entonces, por cada más o menos 1.000 quejas hay una sanción. Y el valor de las sanciones es de 6.000 millones, senador Name, una cifra insignificante al lado de las utilidades de estas empresas. 94 de estas sanciones son por incumplir el decreto 1575 del 2007, que básicamente lo que dice es que debe haber unos mecanismos, senador Rosero, para que sepamos la calidad del agua y se evite que los colombianos vayan a consumir agua en buenas condiciones. La cifra de esas quejas, señor superintendente, nos genera la duda de si realmente esos sistemas se están implementando o a las empresas les está saliendo mucho más barato pagar las multas que pone la superintendencia, que son francamente irrisorias, y no cumplir con la reglamentación que se ha expedido por parte del gobierno. Siguiente. De las 127 empresas que han sido sancionadas, 18 son reincidentes. Entonces, ¿cuál es la política que estamos teniendo? Si estamos viendo que, por ejemplo, la empresa del Huila, de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado, senador Macías, ha reincidido 3 veces en las conductas y cada sanción es de 20 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿es que este régimen sancionatorio, señor superintendente, no está siendo suficientemente drástico, o es que la superintendencia no tiene las herramientas, porque los recursos sí los tiene? 125.000 millones para vigilar la prestación de los servicios, y resulta que la reincidencia de las empresas llega a ser incluso de 3 y las multas son de 20 millones, senador Serpa. Eso parece un chiste frente a las 156.000 quejas de los colombianos. Sigamos. En el cambio de la tarifa, y esto es interesante, esto es un tema que corresponde a la CREC, pero vale la pena mirar. Cuando miramos el cambio de la tarifa entre el 2015 y en el 2016, y lo pueden ver en la gráfica, observamos cambios, por ejemplo, de EPM, de una tarifa que aumenta en un 30%. Empresas públicas de Medellín cambió en 39.5%, empresas municipales de Funza cambian un 32%. Y ahí, por supuesto, y esta es una pregunta para la CREC, los colombianos nos preguntamos, y es que esta metodología que está imponiendo la CREC es una metodología que simplemente le sube el precio a los consumidores, pero que realmente no se está traduciendo en calidad de servicio para los colombianos. Y eso nos preocupa mucho, porque las alzas que han tenido estas empresas, pues definitivamente repercuten sobre todos los colombianos. Estas tarifas están tomadas sobre el estrato 4, y cabe recordar que este es el estrato que no tiene subsidios, es decir, que ni paga una contribución para contribuirle a los más pobres, ni tampoco está siendo subsidiado. Esta es la tarifa, digamos, plana, y lo que significa es que hemos permitido que en un año empresas hayan subido prácticamente 40% el valor de sus facturas en un solo año. Siguiente, relación de quejas y sanciones. Miren esto,
En las empresas, número de sanciones a Aguas de Manizales, esa es la sanción más alta que ha impuesto la superintendencia. Lo discutí ayer con el senador Mejía, 1.100 millones de pesos, y uno dice, una sanción muy importante, las utilidades brutas de esa empresa fueron de 16.000 millones, senador Duque. Empresa de Servicios Públicos de Florencia, después de todo el descalabro que hubo allá, en el 2013 le ponen una sanción de 600 millones, cuando sus utilidades en ese año fueron de 4.000 millones de pesos. Aguas del Sur de La Guajira, una sanción de 422 millones cuando tiene utilidades de 2.700 millones. Empresas de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, 250 millones, que parece un chiste, frente a los más de 771.000 millones de pesos de ganancias brutas. En el tema de gas natural, miremos el siguiente. En los últimos 5 años se han recibido 104.000 quejas, senador Arlet. Es una cifra espeluznante. Y si usted observa desde el último año, desde el 2015, y esta es una pregunta que hay para la superintendencia, se han disparado las quejas. Y uno se pregunta, señor superintendente, ya tenemos claro qué es lo que está pasando con el servicio de gas para que desde el 2015 se hayan catapultado a ese nivel las quejas de los usuarios. Pero lo triste es que esas quejas que aumentaron de 11.000 a 68.000 en un solo año, 68.000 quejas contra las empresas de gas, terminan en lo siguiente. De las 104.000 quejas que hubo, ¿saben cuántas sanciones ha habido? 104.000 quejas, doctor Serpa. ¿Sabe cuántas sanciones ha habido? Una, por 106 millones de pesos. Esto parece un chiste, señor superintendente. Es que los colombianos no tienen derecho a que la superintendencia reaccione a lo que está pasando en el término de los servicios públicos. Es que hablar de 104.000 usuarios que hicieron el trámite de una queja que implica que usted tiene que ir ante la empresa, presentar la queja ante la empresa, que la empresa le responda y después usted escale la queja a la superintendencia. 104.000 colombianos han intentado una queja contra las empresas de gas natural y la respuesta ha sido una sanción, presidente, una sanción por 106.000 millones. Parece un chiste para los colombianos. Siguiente. Gas Natural es la empresa con más quejas en todo el país. Entre 2014 y 2015 tuvo una utilidad bruta que aumentó en el 6.11% del año anterior, que se calculó en 14.9 mil millones de pesos. La sanción que le impusieron fue de 106 millones de pesos. Eso parece un chiste. Y entonces, eso corresponde, como les estaba diciendo, eso corresponde pues a una franca burla a los colombianos. Después de que uno tiene el mayor número de quejas, evidentemente algo está pasando y eso no puede concluir en que haya una sanción de 100 millones de pesos a una empresa con utilidades superiores a los 14.000. Y este es el tema del que les venía hablando. Y este es un tema de política pública que sí vale la pena que este Congreso examine detenidamente. El gas natural es subsidiado y se ha vuelto muy común que en cualquier pueblo, en cualquier municipio, allá en Nariño, senador, usted sabe, la gente lo que espera es que les llegue el gas natural y lo que piden es que les llegue el gas natural. Pero nadie ha pensado en las externalidades que está trayendo el gas natural, presidente, cuando, por ejemplo, cuando usted llega con el gas natural, ese gas natural se establece en la cabecera municipal, pero todo el área rural no queda con gas, tiene que depender de las pipetas, pero ya el mercado del gas líquido de pipetas no se vuelve útil porque usted tiene que ir a los sitios más lejanos y para venderlo pues ya no hay cómo, y entonces lo que estamos haciendo es rezagando a todo el sector rural colombiano a tener que usar madera, porque se están quedando sin gas natural y sin gas de pipetas, porque ya no es rentable llegar el gas natural. Eso es un tema que este Congreso tiene que atender y que le pedimos a los comisionados de la CREC, al Ministerio, que atiendan, porque lo que no puede seguir sucediendo es que los más pobres colombianos tengan que estar sometidos al tema de que no tienen gas. Pero en el peor de los casos, suponga usted que el gas propano le sigue llegando, la pipeta le sigue llegando, pues resulta que ese gas propano no está subsidiado. Entonces, subsidiamos a través de las alcaldías y de las inversiones estatales todas las tuberías para mover el gas natural, pero el gas de las pipetas, que le llega a los más pobres de todos los colombianos, ese no tiene ningún subsidio. Entonces estamos garantizando unos monopolios
que excluyen la posibilidad de gas para muchísimos colombianos y que cuando la tienen les tienen que pagar muchísimo más alto de lo que están. Aquí, por ejemplo, les muestro en esta gráfica, el gas natural ha recibido 1.2 billones en subsidios, mientras que el gas propano tiene 82.000 millones en subsidios. Ahí hay un tema muy de fondo sobre la discusión de qué tipo de política pública estamos haciendo y cuál es el tipo de desarrollo que le estamos brindando al campo colombiano. Los subsidios. Es interesante que ustedes observen, los estratos 1 y 2 de todo el país usan gas propano, como les estaba explicando, todas las áreas rurales de Colombia tienen que usar gas propano, y es el único que no tiene, es el único servicio público que no tiene ningún subsidio. Entonces uno se pregunta, si estamos haciendo justicia con los subsidios, y yo le pregunto al ministerio, ¿cuál es la política que tienen frente al gas propano y cuál es la garantía que le están dando a la ruralidad colombiana? Primero, de acceso al servicio de gas, y segundo, a tener un gas en unas condiciones que lo puedan pagar. ¿Por qué el campesino colombiano, que es el estrato más pobre de la sociedad colombiana, tiene que recibir, si acaso recibe el gas, sin subsidio? Yo creo que este es un tema que nos preocupa y que definitivamente tiene que ser atendido. Siguiente. Esto es básicamente lo que se les estaba diciendo. El sector más pobre de Colombia utiliza gas propano que no está subsidiado. La inversión en redes de gas natural la financia el Estado y se está llevando hasta sitios donde hay 1.000 o 2.000 usuarios. Inmediatamente después de que se le instala a esos 1.000 o 2.000 usuarios, lo que termina pasando es que toda la periferia que vive en la ruralidad se queda sin gas porque ya el gas propano no encuentra rentable ir a esos municipios, a esas cabeceras municipales. Siguiente. Otra de las dolencias que tiene la costa caribe, el gas más costoso del país. Los precios son inequitativos frente a todas las demás regiones del país. Para el periodo de noviembre de 2015, La Guajira pagó a 6.17 y a 10.7 dólares las unidades de gas, mientras que en Cusiana se pagaban, por ejemplo, a 3.34 y a 3.31 dólares. Esta tarifa, en comparación con la del 2015, sigue siendo muy alta. Barranquilla, que es la unidad, que en términos de lo que está pagando por unidad, está en 4, Cartagena en 5.5, mientras que Cali es de 2.69, Medellín de 2.69 y Bogotá de 2.69. Entonces nos dicen que hay escasez de gas para la costa. No, hay gas en la costa, lo que pasa es que está infinitamente caro, y eso parece evidentemente inequitativo con la región Caribe, que no tiene por qué pagar más del doble de lo que se está pagando en todo el país por el mismo servicio. Y yo sí quiero preguntarle a la superintendencia y al ministerio qué es lo que han planeado hacer para disminuir el costo del gas en la región Caribe. Es inaceptable que los costeños tengan que pagar unos precios que duplican los del resto del país. En términos de energía eléctrica, miren esto también es dramático. 203.000 quejas en los últimos años. Y ahí hay una pregunta de la información que nos mandó la superintendencia, donde en el año 2016 se reducen a prácticamente 1.432 quejas. No lo entendemos. Pero a pesar de eso, el acumulado es abrumador. 207.000 colombianos inconformes con el servicio de fluido eléctrico. Y entre estos 5 años, después de 203.000 quejas, senador, ¿sabe cuántas sanciones han puesto? 13 sanciones. 13 sanciones, después de 200.000 quejas. Y las sanciones por un valor de 3.000 millones de pesos. Obviamente las fallas más comunes son falta de prestación del servicio, calidad de la potencia y en muchos casos que el recibo viene más alto de lo que se espera por la gente. Las mayores empresas sancionadas o con mayor número de trámites y quejas de los usuarios son, por supuesto, Electricaribe, Codensa y la Compañía Eléctrica del Tolima. Y en Electricaribe conviene mirar varias cosas. Entre el 2014 y el 2015 aumentó su utilidad bruta en más de 188%, senador Nami. Más de 188% aumenta su utilidad bruta de un año al otro. Aproximadamente 31.000 millones. Más las sanciones no superan los 2.000 millones, todas las sanciones que se le han puesto a Electricaribe. Después de semejantes escándalos, termina sancionada con el menos del 4.1% de sus utilidades. Codensa
reportó aumentos en utilidades por 9.000 millones, aproximadamente 1.9, eso sí parece razonable, porque es que el crecimiento de Electricaribe en 180... No, siga, senadora, ¿cuánto tiempo más necesita? 10 minutos. Démosle 10 minutos más a la senadora. Y mire esto, señor presidente, que es muy grave. Esa entidad tiene 4.951 quejas y le ponen unas sanciones, pues que son más significativas, pero que simplemente son 333 millones de pesos, con más de 5.000 quejas. Compañía Eléctrica del Tolima, mire esto, senador Santos, entre el 2015 y el 14 del 2015 reportó aumentos del 92% en sus utilidades. La empresa no tiene sanciones, pero tiene el cuarto lugar en mayor cantidad de trámites ante la superintendencia. Es el 6% de los trámites ante la superintendencia. 40.482 quejas de ciudadanos tolimenses y no tiene ni una sola sanción, presidente. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con las quejas en la superintendencia? ¿Las reciben y las meten directamente al olvido? Siguiente. En las regionales, sí, no, es que no. La gente quejándose y la realidad es que la superintendencia no sanciona. Miren esto, en la empresa de energía de Casanare, la empresa presenta la tarifa más alta de las que nos mandó la CREC. En el 2014 presentó desconexiones por más de 84.820 minutos, es decir, 1.400 horas no prestó el servicio y tiene la tarifa más alta de todo el mercado. Uno no entiende cómo puede pasar, señores de la CREC, señores del ministerio, señores de la superintendencia, que una de las tarifas más altas que se cobra en Colombia sea de una empresa que presta un servicio absolutamente deficiente. Una empresa que pasa 1.400 horas en un año sin haber prendido la luz a los colombianos. Entonces ahí hay un tema que sí nos preocupa. Utilidades netas de 1.000 millones de pesos sin inversiones adelantadas para el 2014 y este puede ser el siguiente Electricaribe en chiquito. Siguiente. La Compañía Eléctrica de Occidente en el 2014 tiene 15.742 transformadores, 20 usuarios por transformador. 180 circuitos, es decir, 1.670 usuarios por circuito, 300.000 usuarios conectados. El costo de distribución, uno de los más altos del país también, 144.67, una de las tarifas más altas que hay en el país. Y uno se pregunta, ¿cómo esa empresa puede tener una tarifa tan alta cuando hay 184.000 quejas en contra de esa empresa? 184.000 usuarios, de los 300.000 que tienen, no les gusta el servicio. ¿Dónde está la superintendencia para defender a los colombianos? ¿Dónde está el Ministerio de Minas para defender a los colombianos? Es que más de la mitad de los usuarios están diciendo que el servicio que están recibiendo es malo y sin embargo no hay ninguna sanción ni nada. Uno se pregunta qué está pasando. Reclamos, obviamente el 40% por altos consumos, el índice de pérdidas de energía fue superior al 10% y la inversión entre los años 2013 y 2014 se disminuyó en un 36%. Siguiente. Hallazgos de la Contraloría ahí, ese. Y este era un tema final que quería mencionarles, porque uno no entiende cómo es que Electricaribe puede seguir adelante y no ha pasado nada, y no ha habido prácticamente sanciones contra ellos. Porque aquí está el análisis que hizo la Contraloría sobre el comportamiento de Electricaribe. Los programas de normalización de redes eléctricas, 39 contratos por 21.000 millones de pesos, proyectos de inversión aprobados para el incremento del número de usuarios, que tampoco cumplió, reducción de usuarios programados versus ejecutados, fallas de gestión por parte de Electricaribe, los contratos suscritos por 3.000 millones para beneficiar otros 3.400 usuarios, también incumplidos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo una empresa puede causar tantos daños y no tener prácticamente consecuencias en el país? Siguiente. Esta gráfica es absolutamente impresionante. Aquí sacamos lo que la Contraloría llama el daño patrimonial causado al Estado, con los contratos que hizo el Ministerio de Minas con Electricaribe. Entonces, le entregaron para normalizar usuarios
21.000 millones de pesos, recibió 19.340 millones de pesos y solo normalizó unos poquitos usuarios. Ahí se quedaron con 6.591 millones de pesos de los colombianos que no cumplieron con el trabajo que había que hacer y se quedó Electricaribe con esa plata. El mismo convenio después le entregaron 77.000 millones, senador Serpa, para que normalizara usuarios. No normalizó sino unos poquitos. Se quedó con 46.000 millones, 442.000 pesos de los colombianos por un trabajo que tampoco hizo. Y después en el último se quedó con otros 12.700 millones de un trabajo que tampoco hizo. Es decir, en total, entre estos contratos que hizo con el Ministerio de Minas, 65.733 pesos quedaron en manos de Electricaribe sin haber cumplido ni una sola de las obligaciones adquiridas. Y uno se pregunta, ¿es que no hay sanciones para Electricaribe? ¿Es que no hay superintendencia? ¿Es que no hay ministerio? ¿Es que no hay fiscalía? Porque esto es robarse el presupuesto nacional, señores congresistas. Esto es robarse el presupuesto nacional. Se les entregaron unos recursos para que cumplieran unas funciones que ellos dicen que no, es que la gente no se dejó normalizar, que por qué no han devuelto la plata al Fisco Nacional, que por qué no le han devuelto la plata al Ministerio de Minas, que por qué siguen con esos recursos en sus bolsillos, que son recursos de los colombianos. Entonces, y finalmente, como dato final, en la última diapositiva, quería contarles otra cosa que es importante para el debate que estamos teniendo hoy sobre los servicios públicos. Acaba de ser aprobado por el Consejo de Bogotá la venta del 20% de TGI, que es uno de los distribuidores de gas. La pregunta es a quién le va a quedar y si vamos a seguir consolidando monopolios en la distribución. Esas son unas preguntas que hay que hacerse, porque la administración ha dicho que lo van a vender y evidentemente se va a hacer. Serán más o menos 1.800 millones de pesos y se supone que se va a invertir en las alianzas público-privadas para la construcción de vías, pero las alianzas cuestan 21.1 billones de pesos, de manera que esto pues es prácticamente insignificante. Pero sí preocupa la venta de esta parte de la empresa cuando no hay claridad sobre quién la va a comprar y cuál va a ser el destino de la distribución de las más grandes que tiene el país. Yo con eso terminaría para ilustrarles lo que está pasando en términos generales en el panorama de los servicios públicos. Los grandes temas de regulación de los servicios públicos hoy están en discusión. Los usuarios colombianos a través de las quejas manifiestan absoluto inconformismo con el servicio que están recibiendo. Y tenemos una superintendencia que no le responde a los colombianos y que pone sanciones absolutamente irrisorias frente a lo que está pasando en el panorama de los ciudadanos colombianos. El llamado es hoy a invitar al gobierno nacional y a la superintendencia a tomarse en serio al consumidor colombiano, que los consumidores colombianos tienen derecho a la calidad y es obligación del Estado prestarles el servicio, que si no lo prestan directamente, vigilar sobre las empresas privadas que lo están prestando para garantizarles un servicio eficiente y adecuado en su costo. Muchísimas gracias.